tus hijos son benditos. Y aunque tú los veas enfriados, si tú los veas alejados, tú tienes la fe y la esperanza que tú y tu casa van a servir al Señor. Tú tienes la fe y la esperanza de que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo junto con su casa. Pero cuando nosotros actuamos como Judá, nuestros hijos van a hacer lo mismo y peor. Van a hacer lo mismo y peor. A veces nosotros somos como aquel que se le acercó a Jesús para que orara por el hijo que era epiléptico. Y el Señor Jesús no lo atendió enseguida. El Señor Jesús no salió corriendo a libertar al epiléptico. Empezó a hablar primero con su padre. Y empezó a preguntarle que qué tenía y que desde cuándo era así. ¿Por qué? Porque para que nuestros hijos sean salvos, nosotros tenemos que buscar de Dios y tenemos que orar y doblar rodillas por ellos. Y tenemos que esperar y confiar en Él. Tenemos que esperar y confiar en Él. Pero cuando nuestros hijos ven que nosotros somos unos hipócritas, que nosotros venimos a la iglesia y a derramar lágrimas y levantamos nuestras manos de adoración y vamos a nuestra casa a decir malas palabras, a traer cosas robadas del trabajo, ¿ustedes creen que nuestros hijos van a creer en el evangelio? No lo creen y entonces hacen peor que nosotros. Hacen peor que nosotros. Y después andamos apurados. Después andamos apurados. Dice el versículo 7 que el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida. Lo que tuvo Judá fue un hijo más malo que él. Fue perverso. No dice qué hacía, no dice ahí qué hizo. Pero donde Jehová le quitó la vida era porque era más malo que todos los idólatras que quedaron ahí vivos. Era porque era más perverso que su papá. Y era más perverso que su familia cananita. Dice la Biblia que Dios le quitó la vida. Qué bueno es que nosotros le demos buenos ejemplos a nuestros hijos. En la historia de Israel, cuando empezaron a ver los jueces, dice la palabra que llegó una generación que no había oído cuando Dios los libertó del pueblo de Egipto y no habían oído de los milagros y no habían oído de la grandeza de Dios y no sabían quién era Jehová Todopoderoso. Y esta generación se apartó de Dios y empezaron a adorar ídolos extraños y empezaron a llevar una vida de contaminación, de corrupción, porque sus padres no pudieron transmitirles a ellos quién era el Dios en que había creído. Porque sus padres nunca los estorbaron, porque sus padres no le dijeron eso es malo, eso es pecado, eso no le agrada a Dios. Porque sus padres también se fueron enfriando. ¿Ustedes creen que Judá podía coger a su hijo y decirle, hijo, no hagas esto, que esto no le agrada a Dios? Al contrario, le buscó una esposa allá mismo donde él buscó la de él. El mismo pecado que él cometió. Judá no tenía autoridad para enseñar a su hijo a ser un hombre respetuoso de Dios. Judá no tenía autoridad para enseñar a su hijo a amar a Dios. Porque con su ejemplo, él le estaba diciendo mucho. Con su ejemplo le estaba diciendo más de lo que podría decirle. Y a veces nosotros damos mal testimonio al mundo. Y si nosotros damos mal testimonio al mundo, ¿qué será en nuestra casa donde nos conocen más? ¿Qué será en nuestra casa donde nos conocen más? Muchas veces, por nosotros apartarnos del Señor, somos de tropiezo para alguien más. El otro día conversaba con un grupo de cuando un pastor comete un pecado, toda la gente que arrastra junto con él
Porque los que son débiles entre la iglesia se alejan. Los que son débiles se apartan. Los que están apenas empezando en los caminos del Señor, dice, y esto se ve aquí en la iglesia. Y esto también lo hace un pastor. Y nosotros, no solamente el pastor, cada uno de los miembros de la iglesia tiene una responsabilidad de llevar una vida agradable ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Cuando nosotros vemos la vida de Jesucristo, dice la palabra que Él crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Porque es que nuestra santidad no la debe ver solamente Dios en oración. Cuando tú vas a tu aposento y tú te encierras a solas con Dios, Dios te va a recompensar en público. Eso quiere decir que cuando tú tienes una vida de intimidad y comunión con Dios, eso se va a notar, eso se va a ver. Tú no tienes necesidad de andar diciéndole a la gente, yo soy evangélico, me congrego en la María, la iglesia de Dios en la María. Nosotros tenemos una responsabilidad de ser luz. Tenemos una responsabilidad de llevar a otros al camino del Señor. Tenemos una responsabilidad de mostrarle a los demás quién es el Dios en que hemos creído. Que la gente vea que el Dios en quien hemos creído no es un Dios egoísta, no es un Dios grosero, no es un Dios lujurioso y pecador. Porque es que nosotros tenemos que parecernos a nuestro papá. Nosotros tenemos que tener su ADN. Nosotros tenemos que ser como Él. Nosotros tenemos que demostrarles al mundo en quién hemos creído nosotros. Y eso tenemos que hacerlo con nuestros hijos, con nuestra familia. Nosotros tenemos que hacer muchas veces una introspección y mirar a ver qué es lo que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, cómo los hemos guiado. Si nuestros hijos no están en los caminos del Señor, es tiempo de preguntarse si fue que hicimos algo mal. Yo no estoy juzgando a nadie, porque a la primera que juzgo es a mí misma. Pero sería bueno preguntarse, ¿será que yo fallé en la oración? ¿Será que algo me faltó? ¿Será que no le pedí sabiduría suficiente a Dios? ¿Será que yo tenía que ayunar y vigilar más por ese hijo? Y empieza uno a hacerse preguntas. Y yo sé que cada uno tiene que darle cuentas a Dios por su vida. Yo eso lo sé. Yo sé que Dios no tiene nietos. Eso también lo sé. Pero también sé que yo tengo una responsabilidad como madre. Como madre tengo una responsabilidad delante de Dios. Y es bueno, porque es que nosotros no somos perfectos. Quizás nosotros fallamos. Quizás es hora de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que dejar? Porque si este método no me ha servido y ya tengo 20 años con el mismo método, entonces hay que cambiar el método. Hay que dejar que sea Dios quien nos dé el método. Hay que dejar que sea Él quien nos enseñe, quien nos corrija, quien nos ayude. Porque por causa de nosotros un hijo se puede perder. Por causa de Judá, su hijo murió. Y dice después en el versículo 8, en el versículo siguiente, que entonces Judá le dijo al hijo, bueno, entonces te toca a ti desposarte con ella y darle descendencia a tu hermano. Porque esa era una ley que había en ese tiempo que se llamaba la ley del levirato, que si un hombre moría y no dejaba hijos a su esposa, entonces su hermano podía casarse con ella y los hijos que tuviera no iban a ser hijos de él. Era como ahora que prestan el vientre, pero acá era al revés. Acá no prestaban el vientre, acá eran el semen de otro. Y esos hijos venían siendo del difunto. Y ese hijo heredaba los bienes del difunto. Y era como hijo de él. Entonces, eso era una ley. Y entonces Judá le dijo a su hijo, bueno, tú eres el hijo que sigue. Ve y cásate con ella.
Pero este hijo era tan malo como el otro. Y yo me imagino que él pensó, yo le voy a dar un hijo a esta mujer que no va a ser ni mío. Y entonces las cosas que eran de mi hermano, porque era el primogénito, no van a ser mías. Van a ser es del peladito ese que ni va a ser hijo mío. Entonces, ¿qué hacía este hombre? El hombre derramaba el semen fuera de su mujer. Lo que hoy en día conocimos como coitus interruptus. Derramaba el semen fuera de su mujer para no tener hijos. Y esto le desagradó a Dios, porque este era un hombre egoísta. Este era un hombre que no estaba pensando en su hermano que había muerto, no estaba pensando en esa mujer, porque las mujeres viudas sin hijos, eran unas mujeres desamparadas, porque las mujeres no poseían bienes, no heredaban y no trabajaban. No pensaba en la viudez y en la vejez de esta mujer. Y no solamente esto, sino que corrompió la relación conyugal. La corrompió haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Porque él no estaba haciendo esto por el motivo que se puede hacer hoy en día. En esa época era reproducirse todo lo que pudiera. No había tanta gente en el mundo, ni había métodos como hoy en día, de planificar correctamente. Él lo estaba haciendo por un motivo egoísta, de tal manera que él corrompió esa relación. Él corrompió esa relación matrimonial. Y por eso Dios se disgustó con él. Dice que le desagradó y también le quitó la vida. También le quitó la vida. El segundo hijo de Judá, que escogió los caminos de la perversión, que escogió los caminos de la corrupción. Y entonces le dijo a Tamar, la mandó para su casa y le dijo, ponte ropa de viuda y espera ahí a que Sela crezca, el hijo menor. Espera que crezca. Cuando él crezca, entonces yo lo caso contigo. Porque él dijo, no, esta mujer es una viuda mortal. Todo el que se casa con ella muere. Y después a Sela le va a pasar lo mismo. No se puso a pensar que sus hijos no habían muerto por estar con esta mujer, sino por haber seguido los pasos de corrupción que él les enseñó. Por haber seguido su mal camino. Y muchas veces nosotros somos así. No, es que el muchachito fuma marihuana porque tiene malas amistades. Porque sus amigos lo llevaron por mal camino. Y empezamos a echarle las culpas a otro. No, es que él es así porque lo hirieron tanto que por eso está amargado y él ahora es así. Y muchas veces nosotros empezamos a pensar que el mal está en otro y no en nosotros. Como dice en el Nuevo Testamento, que miran la paja en el ojo ajeno y no miran la viga en el propio. Así estaba Judá, pensando que todo el mal que le había acontecido a sus hijos de pronto era por esta mujer. Y a veces nos dormimos tanto en nuestro mal actuar con Dios. A veces nos dormimos tanto en nuestro alejamiento del Señor que no nos damos cuenta que estamos mal. Creemos que estamos bien. No, yo estoy bien. ¿Quién ha dicho que uno tiene que congregarse todos los domingos? ¿Quién ha dicho que uno tiene que estar pegado al Zoom? ¿Quién ha dicho que uno tiene que estar ayunando todo el tiempo? Eso es legalismo. Todo tiene su límite. Todo tiene su tiempo, todo tiene su límite. Y empezamos a ver las cosas de Dios como cosas que no deben ser todo el tiempo. Cuando sabes una cosa, que Dios a ti te cuida todo el tiempo. Los ojos de Jehová están permanentemente sobre ti. No hay un solo momento que tú no puedas decir, Dios no estuvo conmigo. Dios no estuvo conmigo, porque aún cuando está en silencio, pero ahí está amándote,
ahí está cuidándote, ahí está viendo que las cosas vayan a tu favor. Y entonces nosotros no tenemos por qué medirnos para darle a Dios, para decir, no, es que ya esto es demasiado. Esto ya es demasiado, yo no puedo darle a Dios tanto. Yo no puedo dejar de hacer estas cosas que son más importantes. Yo no puedo dejar de trabajar por ir a buscar a Dios. Yo no puedo ayunar porque yo tengo que atender primero esto. Y como he dicho muchas veces y lo aclaro, yo no estoy hablando de desatender tu trabajo, ni desatender tu hogar, ni tu vida familiar. Pero tú tienes que darle a Dios el puesto que se merece. Dios no puede estar de último esperando que tú te desocupes. Y después el día que tienes las manos en la cabeza, entonces si quieres que Dios te atienda enseguida. Si quieres que Dios salga corriendo, ay, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. A Dios hay que darle la honra que se merece. A Dios hay que darle el puesto que se merece. Y dice que Judá después quedó viudo. Se murió su mujer. Entonces, había un sitio donde trasquilaban las ovejas. Y él tenía que subir a ese sitio. No sé cada cuánto tiempo trasquilan unas ovejas, si es anual o cada cuánto era, pero él tenía que subir allá. Y la vecinita, que nunca falta, fue corriendo donde Tamar, le dijo, imagínate que tu suegro va a trasquilar las ovejas. Tu suegro va a trasquilar las ovejas. Y entonces esta mujer empezó a maquinar. Este hombre nunca me va a dar su hijo. Mis padres, mis hermanos van a morir un día. Yo no voy a tener quien cuide de mí. Y el nombre de mi esposo va a desaparecer sobre la tierra. Yo tengo que hacer algo. Y dice que se quitó los vestidos de viuda, el saco que se ponía, y empezó a arreglarse. Se puso un velo y se arrebozó. Y se puso en una orilla del camino. Cuando Judá la vio, dice el versículo 15, que la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino, siguió alejándose del camino, y le dijo, déjame llegarme a ti. Ella no le dijo, ella no lo llamó, ya él estaba tan corrupto que ya él no necesitaba que el pecado lo llamara, ya él iba a buscar el pecado. Y él se acercó a esta mujer y le pidió que se quedara con él, que se acostara con él, porque no sabía que era ella. Ella estaba bien arreglada, porque cuando una mujer estaba en sus vestidos de viudez, se ponían un saco y se quitaban los aretes y los collares, los zarcillos y todos estos adornos que usaban las mujeres israelitas. Ellas se quitaban todo esto. Entonces ella estaba toda adornada y con su velo puesto. Ella estaba con sus vestidos de colores. Y él le llamó la atención, la mujer. Cuando ella le dijo, ¿y qué me darás? Él le dijo, te daré un cabrito. En esos tiempos habían dos clases de rameras. Y habían unas rameras que eran rameras sacerdotisas de los pueblos paganos. Ellas servían en los altares y estaban con los hombres y recogían ofrendas para el altar. Para ellos eso era un honor. Y generalmente la ofrenda que les daban era un cabrito para sacrificarlo a los dioses. O sea que Judá estaba tomando a esta mujer como una sacerdotisa de dioses paganos. Así que su pecado fue más grande, porque estaba siendo idólatra también. Estaba siendo idólatra además de fornicario. Y estuvo con esta mujer. Pero ella le pidió en garantía
que le diera su sello, que le diera el cinturón y que le diera el báculo. Y él se lo dio y se fue. Y ella se fue para su casa y se enganchó otra vez su vestido de viuda. Y dice que él cogió a su amigo y por medio de él le mandó el cabrito a la mujer. Porque ya tenía una intimidad con las cosas del mundo, con este hombre, que este hombre era amigo de él de hace años. Fue testigo de todos sus hijos que nacieron, fue testigo de cuando enviudó y era el que le hacía el 2 en el pecado. Y fue a llevar el cabrito y no la encontró. Y me llama la atención en el versículo 23 que él dice: tómelo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Hombre, este hombre estaba diciendo: yo soy un hombre correcto, yo pago lo que debo. Y así nosotros hacemos muchas veces. Yo digo mentira, pero que quede claro que he hecho mentiras blancas. Que eche mentiras blancas. Yo le soy infiel a mi esposa, pero que quede claro que a mi esposa no le falta nada. Este hombre era un fornicario, pero que quede claro que él pagaba sus deudas. Y esta es la actitud que a veces tenemos. Queremos ser santos en unas cosas, pero en otras somos corruptos. Queremos cumplirle a Dios en algunas cosas, pero en otras no les cumplimos. Queremos entregarle a Dios nuestra vida a retazos, por porciones, por intercambio. Pero el Señor quiere el todo en nuestras vidas. El Señor no quiere que en ti haya nada que a Él le desagrade. El Señor quiere que tú cada día vayas más limpio, más puro. No que vayas como Judá bajando los escalones, sino que vayamos escalando peldaños, que vayamos de gloria en gloria, de honra en honra y no de deshonra en deshonra. A veces nosotros da vergüenza, pero salimos de una y nos metemos en otra. A veces nosotros pensamos que eso es santidad. Sí, yo veo pornografía, pero yo no me acuesto con una mujer distinta. Yo le soy fiel a mi esposa, pues eso también es infidelidad. No, yo me tomo 2, 3 cervecitas, pero yo no me emborracho. No, yo robo, pero yo no mato. Así actuamos muchas veces, justificando aún nuestro pecado, poniendo nuestro pecado como si fuera pequeñito. Mire, y el Señor trae esta palabra porque, mis amados, Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios quiere hacer cosas grandes con esta iglesia. Dios quiere hacer cosas grandes con aquellos que tienen fe, con aquellos que ven las cosas que no son como si fuesen, con aquellos que no están viendo el número de la iglesia, con aquellos que no están viendo los que se fueron de la iglesia, sino con aquellos que están viendo el Dios grande y poderoso que vive en esta casa. Por eso el Señor te quiere limpio, por eso te quiere puro, por eso te quiere alejado de la maldad. Por eso te está haciendo un llamado a que te santifiques. Cuando los sacerdotes de Israel tenían que llevar el arca o tenían que hacer su oficio de sacerdote, el Señor les decía: santificaos, porque mañana voy a hacer algo con ustedes. Y el Señor en esta mañana le dice: santificaos, porque yo voy a hacer algo grande, poderoso con ustedes. El Señor no vino a juzgarlos en esta mañana, ni vino a condenarlos en esta mañana. El Señor te está diciendo: límpiate. Ya es hora de que no estés repitiendo siempre lo mismo, de que no estés con los mismos defectos, de que no estés con los mismos problemas, de que no estés con el mismo pecado, de que no estés consintiendo tu pecado.
ese que tenemos ahí guardadito, ese es el que el Señor quiere que soltemos. Y este hombre, con su pecado, entregó todo. Porque dice la Biblia que entregó el sello, el cinturón y el báculo. El sello era un símbolo de autoridad, de pertenencia. Era como el anillo. El anillo del rey tenía aquí como unas marquitas sobresalientes, como los que les ponen al ganado para marcarlo. Y ellos cogían con eso y sellaban sus documentos. Y a veces lo tenían aquí colgado en el cuello, como este hombre. Y o sea, con ese sello estaba todo lo que le pertenecía a él. Las escrituras de sus pertenencias. Y el cinturón era una pieza que llegaba, que se ponían aquí, que le servía tanto para llevar la espada y le servía también para ellos andar con comodidad. Acuérdense que ellos andaban con maxifalda. Entonces ellos se amarraban aquí y se encajaban en el cinturón y podían caminar, pero cuando no tenían el cinturón, ellos tenían dificultad para caminar y se podían tropezar. Entonces este hombre, si no tenía cinturón, ¿dónde llevaba el arma para defenderse? Si no tenía cinturón, no podía caminar bien. Y así quedamos nosotros ante el pecado, indefensos. No tenemos con qué defendernos, porque no hay autoridad para sacar el demonio de nuestras casas. No hay autoridad. Estamos viendo que nuestra casa se cae, que en nuestra casa hay hambre, que nuestros hijos se corrompen. Estamos viendo que la maldad llega y no tenemos autoridad para echarlo de nuestra casa, porque nosotros mismos hemos descendido en este camino. Este hombre entregó todo. Y dice que también entregó el báculo, que es un instrumento para apoyo, para sostén. Era un símbolo de autoridad y de protección personal, de guía y liberación. Era una vara. Acuérdense cuando Moisés levantó la vara en la guerra que tenía el pueblo en Jericín. Cuando él alzaba la vara, el pueblo de Israel prevalecía. La vara era un símbolo de autoridad, era un símbolo de liberación. Este hombre entregó entregó todos sus valores espirituales por causa del pecado. Y yo sé que el Señor aquí nos ha dado grandes cosas. El Señor a ti te ha dado profecía, a ti te ha dado discernimiento, a ti te ha dado un ministerio de pastor, a ti te ha dado un ministerio de evangelista y lo has enterrado. Y sabes una cosa, a veces nosotros decimos, yo sé que tengo un llamado y el Señor no es hombre para mentir, pero también el Señor nos ha dado talentos y ustedes saben la historia de los talentos, que hubo unos que los enterraron y así enterrados se quedaron y no produjeron. Y yo sé que todos ustedes, mis amados, tienen un llamado, porque esta es una iglesia de líderes. Eso es lo que el Señor ha dicho, lo que ha prometido y lo que yo sigo confesando. Esta es una iglesia de líderes. Ustedes todos tienen un llamado para servirle al Señor. Ustedes todos tienen un llamado, pero algunos han dejado el sello, han dejado el báculo y el cinturón en manos del enemigo. Y es hora de reclamarlo. Es hora de reclamarlo. Es hora de que te levantes. Es hora de que te levantes. El mismo Dios que nos prometió que en este lugar vendrían multitudes a buscarlo, ese mismo Dios está en medio de nosotros. ¿O es que creen que ese Dios se murió con la pandemia y que este es otro que tenemos? Es el mismo Dios poderoso que nosotros conocimos en este lugar. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la gloria primera. Aquí veremos milagros. Aquí vemos el Espíritu Santo moverse en todo el que entre por esa puerta. Mi amado, yo te necesito a ti. Yo te necesito a ti. Porque los pastores no podemos solos.
con la obra que Dios tiene para esta iglesia. Dios va a hacer cosas grandes en este lugar. Dice la palabra que cuando esta mujer fue a dar a luz, que cuando pasó el tiempo, esta mujer a los 3 meses le fueron a avisar a Judá, ya se le notaba la barriga, claro, porque eran gemelos, ya no podía taparla ni con el saco que tenía. Le dijeron, tú no eras fornicado y está embarazada a causa de eso. ¿Y qué dijo el santo de Judá? Sáquenla y quémenla. ¿Cuántas veces tenemos esa actitud, verdad? De andar juzgando a los demás. Porque el pecadito mío, nadie lo vio. Nadie me vio. Eso fue allá junto al camino donde nadie me veía. Eso fue allá solas en mi habitación, donde no entra el ojo de nadie. Ese pecado mío fue solamente aquí en mi pensamiento, en una mente corrupta. Nada más fue ahí. ¿Quién va a saber lo que yo pienso? Así que yo empiezo a juzgar a los demás y yo empiezo a ver cómo están los demás de mal. Y eso está de moda. Eso está de moda. El andar criticando a los demás, el andar criticando a los pastores, el andar criticando a las otras iglesias, el andar criticando lo que hacen aún. Mire, hay familias que se critican unos a otros, hermanos hablando mal unos de otros, padres hablando mal de los hijos hablando mal de sus padres. Si ustedes supieran la maldición que eso trae. La maldición que eso trae. Nosotros siempre debemos decir que tenemos la mejor familia del mundo. Mis hermanos son los mejores del mundo. Yo los amo profundamente. Y nosotros tenemos que aprender a amar a nuestra familia, a nuestro prójimo. Si ese es un mandamiento, amarlos como a nosotros mismos. Y el mandamiento nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque tu prójimo es bueno y perfecto. Eso no lo dice la palabra de Dios. Todos nosotros estamos llenos de defectos. Y eso que a ti te agrada de tu hermano, quizás tú también tienes algo que le desagrada a él de ti. Eso que tú ves que le estás criticando a tu hermano también tiene cosas que criticarte a ti. ¿Y cómo no es mejor, en vez de andar criticándose unos a otros o mordiéndose uno a otro, como dice la palabra, no es mejor estar bendiciéndose, estar ayudándose, estar aconsejándose, que estar criticándose? Perdemos el tiempo y le hacemos mucho mal al evangelio cuando nosotros no podemos hablar de otros pastores o de otras congregaciones. A su Señor sirven, a Él le rendirán cuentas un día, así como tú y como yo. Y cuando sacaron a esta mujer, entonces ella sacó, y mira lo que tengo aquí. Aquí está el video. Aquí está el video y lo voy a poner en las redes sociales. Eso que tú creías que nadie te vio. Mira, aquí están las pruebas que yo pequé, pero tú pecaste más. Tú pecaste más. Le estaban sacando en cara lo que él había hecho. Le sacaron a luz su pecado, que él creía que nadie lo había visto. Y entonces él dijo, ella es más justa que yo. La Biblia no está justificando lo que hizo esta mujer. Como hay una poesía de Sor Juana Inés de la Cruz que habla de las prostitutas y ella pregunta, ¿quién peca más? ¿La que peca por la paga o el que paga por la peca? Este hombre fue el que quiso estar con esta mujer por puro placer. Ella tenía un motivo. Ella tenía un motivo no tan corrupto como el de él. Por eso dijo que ella era más justa, pero él quería que a ella la quemaran. Mis amados, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Dios es experto en sacar a luz todas las cosas. Dice allá en Marcos que no hay nada oculto, que no haya ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a luz. No debemos engañarnos porque Dios no puede ser burlado. Por mucho que nosotros hagamos cosas a solas o a escondidas, hay un Dios que nos ve. Y el día de la paga llega. El día que te sacan el videíto en redes sociales llega. El día en que te dicen, evangélico corrupto, mira lo que hiciste, ese día puede llegar. Pero el Señor no quiere eso para ti. El Señor en esta mañana quiere que tú recuperes tu sello, tu báculo y tu cinturón. El Señor en esta mañana te dice, sí, yo te vi. Yo te vi y estuve ahí. Pero ahora te estoy llamando para que te santifiques. Ahora te estoy llamando para que busques mi rostro. Ahora te estoy llamando para que busques tu lugar en la tribu de Israel. Ahora te estoy llamando para que tú seas una tribu de adoración y de alabanza. Miren, este hombre dio a luz 2 gemelos, Fares y Zara. Y lo hermoso de Dios es que de Fares vino la descendencia de Jesucristo. Hemos visto muchas historias, ¿verdad? Hago un paréntesis aquí de lo hermoso, y por eso dice la palabra que el Señor se humilló se humilló hasta lo sumo, porque no solo Él se humilló siendo un pecador, aunque era inocente, sino que si tú miras tu descendencia, en su descendencia hubo prostitutas, hubo cananeas, en su descendencia hubo mujeres menospreciadas como Lea. Y de esta mujer cananea y del pecado de este hombre salió algo bueno. No es que Dios te esté diciendo a ti que el pecado va a producir algo bueno, no, sino que tu arrepentimiento va a hacer que Dios te devuelva aquella luz que un día te dio. De tu arrepentimiento vas a hacer que Dios cumpla el propósito que Él quiso hacer desde un principio en tu vida. Judá fue llamado a estar en la línea de descendencia de nuestro Salvador, y el enemigo quería arrebatársela. Por eso Dios se enojó tanto con Onán, porque Onán era un impedimento para que el Hijo de Dios viniera a este mundo. Porque Onán estaba derramando lo que él debía poner. Él tenía una semilla que dar para que el Hijo de Dios viniera a este mundo y no la dio. Y tú tienes una semilla que dar. Y tú tienes una semilla que dar. Y el Señor te dice esta mañana, no la tires en tierra, no la desperdicies, porque Dios quiere hacer algo grande y poderoso con tu vida. Y aunque Onán derramó y desperdició su semilla, el plan de Dios no se dañó.